Buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Aquí su programa Periodismo y Sociedad Televisión, porque también tenemos la página web y lo transmitimos por las plataformas de YouTube, Facebook, etc. Es un programa producido por Andrés Licho Mato y, como siempre, Don Eli. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué hay de bueno? Bueno, suenan tambores de paz, a pesar de que le han tirado algunas bombas a La Paz, pero bueno. Sí, una noticia que sorprendió ayer al mundo entero. El señor Donald Trump desde la Casa Blanca dijo ya. En 6 horas. En 6 horas ya hay alto al fuego. Alto al fuego. Parece que había una gestión diplomática por lo bajo. ¿Y? Siempre los canales de comunicación, en todas las guerras, hay canales de comunicación que por detrás, vamos a llamarlo así, se van estableciendo vías para lograr los acuerdos. Ahora lo que hay en todo el mundo es la discusión de quién ganó, quién ganó y quién perdió. Yo creo que eso es secundario. Yo creo que lo importante es que haya ganado la paz. Pero eso lo vamos a hablar con nuestro invitado, que tenemos una estrella de invitado hoy, que es un analista internacional. Por de pronto vamos a nuestra pincelada educativa, que hoy tenemos un tema bien interesante, que es la isla de Alto Velo, que tuvo 2 episodios en nuestra historia que reafirmó la dignidad del Estado y del pueblo dominicano. Vamos a ir al video de nuestra pincelada educativa. Bueno, están colocando el aspecto tecnológico, pero es importante señalar que esta isla de Alto Velo, que pertenece al Parque Nacional Jaragua, es un reservorio de gaviotas y fue centro de controversias internacionales con los Estados Unidos, más que con los Estados Unidos, con piratas o filibusteros norteamericanos. Pero muchas veces hay ciudadanos de un país que asumen algunas conductas y entonces se lo achacamos al país como tal. Por de pronto vamos al video, creo que ya lo tenemos listo, y vamos a ver este episodio de la historia dominicana. Isla Alto Velo, portaestandarte de la dignidad del Estado dominicano. Saludos. La isla Alto Velo es la cima más alta de los picos de la cordillera submarina de Beata, que también forma parte del Parque Nacional Jaragua en la provincia de Pedernales. También es el punto más al sur de la República Dominicana. La isla tiene un ancho de 1.050 metros y un largo de 1.400 metros y alcanza una altura máxima de 152 metros sobre el nivel del mar, siendo la más elevada de la cordillera submarina de Beata. La parte oeste es la zona donde anida el mayor número de gaviotas. Cabe destacar que estas aves vienen de distintas partes de las Antillas y dejan una gran cantidad de excrementos, conocidos como guano, que a medida que transcurre el tiempo va formando una gruesa capa sobre la arena y la roca. La isla es el lugar de anidamiento de millares de gaviotas, constituyendo la mayor colonia de reproducción de esta ave en el país. La isla Alto Velo, al igual que la isla Beata y el islote Los Frailes, fue descubierta por Cristóbal Colón durante su segundo viaje. El almirante fue quien le puso ese nombre, debido a su majestuosa silueta que se observa a grandes distancias desde el mar. Según los historiadores, el nombre Alto Velo se debe a que en las noches de luna llena se asemeja a un fantasma. La pequeña isla comenzó a figurar en casi todas las cartas de navegación desde el siglo XVII. De inmediato se convirtió en una gran ruta de orientación para los navíos, tanto españoles como franceses, que navegaban rumbo a Haití, Cuba y todas las islas del Caribe. Ya en tiempos de la República,
Durante la primera presidencia de Buenaventura Báez, 1849-1853, se recuperaron la isla Beata y Alto Belo, que estaban en posesión del vecino país Haití. No existen registros de que la islilla haya sido habitada debido a la dificultad para obtener alimentos y agua dulce para el consumo. Ahora bien, en 1860, un grupo de aventureros estadounidenses llegan a esta amparándose en la ley de Islas Guanera y comienzan a explotar los grandes yacimientos de guano que poseía, y en la parte más elevada de Alto Belo colocaron la bandera de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX, el guano era codiciado por ser un excelente fertilizante y una fuente de nitrato de sodio necesario para fabricar la pólvora negra. En 1855, Estados Unidos está al corriente de los depósitos de guano existentes en el Océano Pacífico y otras partes del mundo. El Congreso aprobó la ley de Islas Guaneras para aprovechar tales yacimientos. Las islas pueden estar localizadas en cualquier parte, mientras que no estuviesen ocupadas o estuviesen bajo la jurisdicción de otros países. También le permitía al presidente de los Estados Unidos hacer uso de su fuerza militar con el fin de proteger estos derechos. La ley establecía expresamente: cuando cualquier ciudadano de los Estados Unidos descubra un depósito de guano sobre cualquier isla, roca o cayo, no dentro de la jurisdicción legal de cualquier otro gobierno, y no ocupada por ciudadanos de cualquier otro gobierno, y tome posesión pacíficamente, y ocupe, ya sea, isla, roca o cayo, puede, según la discreción del presidente, ser considerado perteneciente a los Estados Unidos. La ley permitía específicamente que las islas deberían ser consideradas como parte de los Estados Unidos, aunque tal posesión podía anularse si los depósitos de guano se agotaban. Más de 100 islas fueron reclamadas y algunas todavía están bajo el dominio norteamericano, mientras otras han dejado de ser parte del territorio de los Estados Unidos. Por ejemplo, la posesión de la isla de Navassa es disputada con Haití. En 1971, Estados Unidos y Honduras firmaron un tratado reconociendo la soberanía hondureña sobre las Islas Swan. Así que, como hemos señalado, en 1860 un grupo de aventureros estadounidenses llegan a la isla amparándose en la ley de Islas Guaneras. Durante la tercera presidencia de Buenaventura Báez se armó un conflicto entre los militares dominicanos y los aventureros, ya que estos no querían dejar la isla, pero fueron desalojados gracias a la operación castrense llevada a cabo por Juan Alejandro Acosta. Luego, la W.T. Kendall, de la firma Patterson and Murgiendo, procedente de Baltimore, Estados Unidos, llegó a la isla Alto Belo en febrero de 1860, con la finalidad de adquirir los derechos para exportar guano. Luego de una serie de demandas tanto en el país como en los Estados Unidos y pleitos entre empresas, el gobierno dominicano decidió darle el permiso a la compañía Western Corp de Nueva York, que de inmediato empezó a exportar el producto de Alto Belo. La explotación que hizo la Webster fue tan despiadada que un informe enviado al Departamento de Estado americano denunciaba que en poco tiempo se podía perder el guano de este territorio, ya que se extraía hasta 2.000 toneladas por mes. Según este informe, que en tan solo 7 meses ya se habían exportado más de 10.000 toneladas de guano, sobre la base de que era de muy buena calidad, lo que dio paso a que casi todas las aves de Alto Belo se fueran de la isla. En 1876, el gobierno dominicano, presidido por Ulises Francisco Espaillat, volvió a conceder el derecho de explotación, esta vez al señor Mardochée Lambert, un residente de París, Francia, con el permiso de extraer 10.000 toneladas adicionales de guano. Hoy, el territorio goza de protección legal gracias a que fue declarada reserva ecológica en 1983 a través del decreto número 1315-83, firmado por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco. La isla se encuentra dentro del Parque Nacional Jaragua,
declarado área protegida también mediante la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64 del año 2000 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas número 202 del año 2004. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Bueno, estamos nuevamente en su espacio Periodismo y Sociedad. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos vamos a recrear con los temas internacionales. Don Alfredo de la Cruz. Gracias, gracias. Eli. Don Eli. Buenos días, don Alfredo, y te damos las gracias por aceptar nuestra invitación a analizar ese tema que tiene a todo el mundo atento, que es el enfrentamiento bélico entre Israel e Irak. Ayer Donald Trump desde la Casa Blanca sorprendió diciendo que anunciaba un cese al fuego, y todo el mundo, cuando los cañones todavía estaban encendidos, dijo, se sorprendió con eso. ¿Qué pasó ahí? Había una gestión diplomática por lo bajo mientras los cañones estaban haciendo de la suya. Bueno, mira, realmente este es un conflicto que tiene 46 años entre Irán e Israel, desde que el ayatollah Ruhollah Khomeini, al frente de la Revolución Islámica, triunfa en el 79. Una de sus primeras declaraciones fue adjurar de Israel, del Estado de Israel. Juró desaparecer el Estado de Israel. Incluso eso se convirtió en política oficial de la República Islámica de Irán. Cuando Trump llega al poder, ahora en el 2025, se inicia un acercamiento, manifiesta intención de recobrar el acercamiento con Irán para lograr un acuerdo nuclear que ponga fin al programa nuclear. Pero esas conversaciones, a las cuales le dio un plazo de 60 días, se estancaron y no avanzaron, fracasaron. Justo cuando al día siguiente de cumplirse los 2 meses, el Estado de Israel, el gobierno del Estado de Israel, inicia lo que llamó un ataque preventivo sobre las instalaciones nucleares del programa nuclear de Irán y sobre instalaciones militares. Obviamente la comunidad internacional reaccionó en contra de esto porque violaba el derecho internacional, sobre todo que a pesar de todo no hay una declaración de guerra formal entre los dos estados, pero además Irán no había atacado a Israel, por tanto había una violación flagrante al derecho internacional, incluso a la Convención de Ginebra que regula las guerras. Además, la preocupación porque al tú atacar centrales nucleares, laboratorios nucleares, podría generarse un caos medioambiental con una fuga radiactiva o una fuga química. Bueno, el hecho es que esto preocupó mucho a la comunidad internacional. Países rivales en términos religiosos y geopolíticos de Irán, como Arabia Saudita y otros, se expresaron en contra del ataque. Pero escuchamos a Donald Trump que decía que no apoyaba ese ataque, pero la verdad es que el 21 pasado, el sábado 21, comprendimos la estrategia completa, que era una estrategia de que Israel atacara para llevar a Irán a la cuerda y tuviese que firmar un acuerdo en esas condiciones. Algo que no es tan fácil porque el régimen de los ayatolás no funciona así. Entonces, ahora vemos que se ha logrado un alto al fuego, no un acuerdo de paz, es un alto al fuego que está condicionado y puede caerse en cualquier momento, porque con un ataque de falsa bandera o cualquier error podríamos tener otra vez los disparos entre ambos estados. Mira, esto es necesario y yo no creo que el conflicto, por lo menos de enfrentamiento directo, dure mucho. ¿Por qué? Por lo menos el mercado internacional de los energéticos ha reaccionado con racionalidad, porque a pesar de que cuando Israel ataca a Irán se disparó un 5%, la verdad es que ha venido bajando el precio del petróleo. Entonces el mercado está respondiendo con racionalidad, algo que se ve pocas veces. Entonces, pero hay otro problema. Hay una cuestión que hace que haya que buscar una solución a esto negociada rápido, y es la siguiente. Son varias. Estados Unidos bombardeó a Fordo
que es el Centro de Investigación Nuclear, que está a profundidad, a más de 80 metros. Estados Unidos entra en escena porque las bombas que necesitaban antibúnkeres para destruir esto, solamente la tiene Estados Unidos, que son la UGB 57, y el vehículo que la transporta son los bombarderos B-2, que solamente lo tiene Estados Unidos. Pues, pero hay una situación, esas bombas tienen una efectividad a 60 metros, y la central de Fordo estaba a más de 80. Entonces, por eso fueron varios disparos. Pero, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había sido exitoso, que habían destruido el programa nuclear, y al otro día, en la rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo confirmó. Uno tiene pregunta, por ejemplo, ¿qué seguridad hay de que haya sido afectada realmente las instalaciones de Fordo, porque están a más de 80 metros? Pero además, el gobierno de Irán le comunicó al presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, perdón, el argentino Rafael Grossi, que ellos habían movido el material que tenían ahí, el uranio enriquecido. Entonces, uno se queda con la duda, bien, está bien, destruyeron Fordo, pero esa es una sola pieza de rompecabezas. El programa nuclear de Irán tiene muchas décadas, entonces ellos lo han esparcido en su vasta geografía. Irán es un país de más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, y entonces en términos estratégicos ha difuminado su programa nuclear en instalaciones secretas subterráneas. Entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene conocimiento de dónde están todas las instalaciones. Y si bien vamos a imaginar que destruyeron Fordo, esa es una pieza de rompecabezas, ahora el asunto es determinar cuál es la siguiente pieza de rompecabezas. Entonces, no es tan simple destruir el programa nuclear de Irán así por así. Sobre todo que entonces, volviendo a lo que tú decías con relación a los energéticos, el alto el fuego, bueno, lo que pasa es que esa zona es muy sensible en términos estratégicos al mundo de la energía. Por ejemplo, Irán controla el estrecho de Hormuz, que está entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Esa zona es muy sensible porque por ahí pasa cerca del 20% del petróleo mundial que consume el planeta y cerca del 25% del gas natural licuado. Entonces, si atacaran al régimen del Ayatollah con intención de descabezarlo, ya en una acción desesperada, podrían experimentar varias cosas, poner en práctica, como atacar las instalaciones petrolíferas de aliados de Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene, de los aliados que tiene en la zona, de todos esos países vecinos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, entre otros, Omán, pero además podrían también atacar bases de Estados Unidos en la zona. Obviamente, este es un asunto ya desesperado, si tú ves que te van a tumbar, lo que obviamente empezaría a encarecer el petróleo, que puede llevarlo a $150. ¿Usted no cree, y usted, perdone que es me asalta esta pregunta? ¿Usted no cree que, demostrado como ha sido demostrado, que la defensa iraní no ha tenido éxito? El primer día le destruyeron la Fuerza Aérea y luego le han liquidado a jerarcas del ejército y jerarcas políticos, etcétera. Y teniendo conocimiento de que en Irán hay una buena parte de la población civil que está contra el régimen de los ayatolás, está contra esa teocracia, que lo han demostrado en muchas elecciones, que hay una oposición interna fuerte. Inclusive los israelitas bombardearon una cárcel que se calcula que hay más de 1.000 prisioneros políticos de opositores al régimen. ¿Usted no cree que el Occidente lo que anda buscando es que se estabilice la situación, a ver si hay una reacción interna que acabe con el régimen de los ayatolás? Mire, interesante pregunta, y qué bueno que usted la hace para puntualizar algunas cosas. Primero, el régimen de los ayatolás tiene buenas defensas antiaéreas y tiene buenos armamentos. Lo que pasa es que este ataque no fue así por así. Lo que es preocupante es que el gobierno de Israel pudo infiltrar agentes del Mossad dentro del Estado de la República Islámica de Irán, incluso dentro del mismo gobierno, porque antes de los aviones F-15, F-22 y F-35 bombardear los objetivos, operativos del Mossad dentro de Irán operaron drones
para cegar los sistemas antidefensa. Entonces, si usted destruye los radares, el sistema antidefensa, por mejor que sea, no puede hacer nada. Eso es una estrategia operativa, táctica de combate. Entonces cegaron todo el sistema antiaéreo, por tanto fue fácil los aviones de quinta generación como el F-35 bombardear las infraestructuras militares clave, las lanzaderas. Eso se explica así, pero 24 horas después ellos pudieron reaccionar, pudieron lograr poner operativo su sistema antiaéreo e incluso su sistema misilístico. En cuanto, y lo hemos estado viendo con los lanzamientos que han hecho sobre el Estado de Israel, que en la primera ola de misiles, la efectividad del sistema de defensa antiaéreo de israelí fue eficaz en cerca del 90%, pero sí, los ataques se han espaciado, pero la efectividad bajó un 65%, porque cada misil interceptor cuesta entre 3 y 5 millones de dólares. Israel gasta 200 millones de dólares en esa guerra cada día. Entonces, si Irán manda 100 misiles, el sistema de defensa tiene que mandar un interceptor para cada misil. Entonces eso significa que es muy costoso y está siendo eficaz el sistema iraní ahora mismo. Ahora, en lo interno, en lo político, eso hay que agarrarlo con pinza, porque si bien hay una oposición que tiene el apoyo de Israel y hacen la labor de zapa, la verdad es que ahí hay un sistema estructurado que en modo general funciona, donde hay una élite que son los clérigos chiitas y los oficiales de la Guardia Revolucionaria, y de manera más o menos estructurada el sistema funciona. Descabezar el régimen tiene implicaciones que son las que Occidente y Trump no quieren. ¿Por qué? Tú tienes una población de casi 100 millones de habitantes, entonces que el país de alguna manera está funcionando. Si tú descabezas el régimen, podría crearse un vacío de poder y crear flujos migratorios de refugiados en los países vecinos que ya no aguantan más, pero sobre todo el temor que tiene la Unión Europea, porque la mayor parte de ese flujo migratorio querrá ir a la Unión Europea. Entonces es una situación que ni Trump ni ninguno de ellos quieren dársela. Además de que descabezar el régimen implicaría muchas cosas, desde la proliferación posible nuclear, y eso en una región que ya es un polvorín sería como tú encender la mecha. Es complicado y eso se explica por qué inicialmente su aparato militar no pudo responder a los ataques ni prever los ataques, porque en esos momentos se estaba en un proceso de negociación. Además, no se pensaba, ahora se dice que eso fue un entretenimiento, la negociación, para que Israel pudiese atacar. Entonces, el sistema, las Fuerzas Armadas de Irán son competitivas. No podemos, por esa estrategia que utilizó Israel, pensar que no lo son, porque se usó una táctica para poder inutilizar a su fuerza aérea, a su sistema de lanzadera, que si no hubiera sido así, esos aviones no habían podido hacer lo blanco que hicieron dentro del país. Sobre todo, que tú eliminaste una gran parte de la cúpula militar, por ejemplo, al jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que es una fuerza armada paralela a las fuerzas armadas convencionales. Es un ejército ideologizado, cuya función es defender la República Islámica de Irán contra todo. Tú sabes que por lo general un ejército convencional no va a disparar contra sus propios compatriotas, pero un ejército ideologizado es distinto, porque su fin es proteger la revolución contra quien sea. Entonces, dentro de esa Guardia Revolucionaria, que está bien equipada, mejor que el ejército convencional, tú tienes una unidad élite, que son las fuerzas Quds, que son las fuerzas que dirigía el famoso general que Estados Unidos en el primer gobierno de Trump eliminó con un misil en Irak cuando se dirigía al aeropuerto de Bagdad, el general Qasem Soleimani. Ahora, con este ataque murió el general Hossein Salami, que era el jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, pero también murió el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y más de 10 científicos nucleares, entre ellos los dos principales jefes del programa nuclear. Sobre todo, una gran cantidad de figuras del gobierno y de la élite, de la cúpula militar. En fin, ha sido una estrategia que no te está diciendo la reacción de Irán. No es realmente, obviamente, la que se esperaba, pero en función de cómo hizo el ataque Israel, no podía hacer muchas cosas. ¿Usted no cree que eso, dispense, Sí. don Eli, usted no cree que eso, al igual que la guerra de Ucrania, son una especie de laboratorio de guerra
actuales, donde se está probando nuevos armamentos, donde se están probando nuevas tácticas. Fíjense que la táctica que utilizaron los ucranianos con los drones que le atacaron unas bases en Rusia. La de Israel es una copia de esa, la operación Telaraña. Sí, fue la misma una copia de esa operación con inteligencia, infiltrarse dentro, operar los drones. Es tremendo. Bueno, el Mossad nos tiene acostumbrado a eso, porque incluso hicieron la operación de los vísperos localizadores, cuando eliminaron gran parte de los operativos de mando medio de Hezbollah. Pero sobre todo, respondiendo a su observación, las guerras todas son laboratorios tecnológicos. Pero estas están como muy focalizadas. Yo me recuerdo la Guerra Civil Española, que fue una guerra donde los alemanes, los italianos y los rusos probaron todo su armamento. Sí. Lo aprobaron y después lo dieron. Entonces, fíjese, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenía sus superbombarderos B-2 y las superbombas estas que pesan 14.000 kilos, 14 toneladas. Y cada avión de esos lleva aparentemente dos bombas de esas. O sea, levantar 28.000 kilos no es fácil. Es que lo que usted dice, por primera vez se usó esa bomba, la GBU-57. La probaron. Sí, que esto destruye y llega, y una vez creo que al de Libia le lanzaron una bomba antibúnker y tal, y qué sé yo, pero no la habían aprobado. Otras modalidades, porque esta... en una situación de guerra como esta. Sí, esta se empezó a hacer en el gobierno de George W. Bush, hijo, ¿verdad? Se empezó a construir. Luego se estuvo probando, luego no había el equipo, el avión para moverla, se construyen los B2, luego se prueba con el B2, se modifica. Entonces, y se obtiene esta bomba que hay ahora. Con todo este laboratorio que se está viendo, ¿usted no cree que por lo menos se ha retrasado la posibilidad de un conflicto más global? En el sentido de que se pensó que Rusia y China podían meterse en este lío de Irán y Israel, y fíjese que prácticamente no se han metido. Quizás, bueno, Rusia ya tiene su problema con Ucrania. En cualquier óptica, los hechos es que no han pasado del 10% del territorio ucraniano. Esos son los hechos. Y China tiene su interés, que ese mismo día que bombardearon estaba inaugurando un tren desde China hasta Irán para la ruta de la seda. O sea, sus intereses como que le decían, mira, no te metas allí. Sí, lo que pasa es que vamos a ser claros en algo. Bueno, primero déjeme hablarle bueno, está bien. El laboratorio de guerra. Sí, eso, obviamente, las guerras, muchos adelantos científicos que ha tenido la humanidad precisamente se deben a la industria militar. Obviamente, eso es así. En lo que tiene que ver con Rusia y China e Irán, hay que poner algo en claro. Rusia, China e Irán no son aliados, la gente se confunde en eso. Ellos tienen intereses estratégicos que coinciden en algunos puntos en lo que tiene que ver con un rival común que es Estados Unidos. Una alianza militar tiene la OTAN. Pero no están aliados en los BRICS, China por ahí voy. China y... sí, pero esa es otra cosa, voy a llegar ahí. Una alianza militar tiene la OTAN, que tú atacas a un país de la OTAN y atacas a los 32, que son con los que son agregados, que no son miembros sino socios, están bajo el mismo estatuto. Entonces son 32 países. Tú atacas a uno, lo atacas a todos. Eso es una alianza militar. También la tienen en Rusia con los países que forman un tratado de defensa colectiva allá en Asia Central. Pero lo que tiene Irán con Rusia es un acuerdo de colaboración, pero no de defensa. Ellos lo aclararon muy bien. Y con China tampoco tienen una alianza militar. Por tanto, no se puede esperar que Rusia o China van a intervenir al favor de Irán, porque incluso, a pesar de la relación que hay entre los dos países, tienen diferencias geopolíticas, desde contradicciones geopolíticas de la misma época de la Unión Soviética. Entonces, hay que estar claro en eso. Ellos tienen intereses estratégicos comunes que coinciden frente a un rival común que es Estados Unidos. Ahora, yo no creo que se va a ver más de lo que ha hecho tanto Vladimir Putin como Xi Jinping, condenar la acción del ataque que viola la Carta de Naciones Unidas,
que es un flagrante derecho, violación al derecho internacional, pero más de declaraciones diplomáticas, más de retórica, usted no va a ver en este aspecto. China y no le dieron apoyo logístico satelital a Irán. O sea, le ayudaban, porque no tienen acceso a eso, le ayudaban a localizar blancos con sus sistemas de satélite. Pero es que Irán tiene un sistema de posicionamiento para sus misiles. Acuérdate que Irán tiene un programa misilístico de hace varias décadas, funciona, un sistema que sus misiles pueden alcanzar Europa. Entonces, porque esa es otra de las cosas, cuando Trump saca a Estados Unidos en 2018 el programa nuclear, el acuerdo nuclear, es precisamente porque tanto Trump como Benjamin Netanyahu decían que ese acuerdo nuclear, para limitar el programa nuclear de Irán, no limitaba el proyecto misilístico de Irán, pero tampoco limitaba el financiamiento a los movimientos pro-ISIS, porque es un programa nuclear muy eficaz. Cuando tú desarrollas un programa nuclear, tú conjunto con él desarrollas un proyecto misilístico, porque tú primero generas un armastrote nuclear, tú haces un engendro bastante rudimentario, pero luego tú tienes que dominar la tecnología para miniaturizarlo, poder colocarlo en el misil, la ojiva nuclear, poder practicar entrando a la atmósfera, saliendo, haciendo blanco. Esa técnica Irán la domina con los misiles. Y con el uranio enriquecido que tiene, si lo presionan, a 2 semanas o 3 de lograr con cerca de 400 kilogramos de uranio enriquecido que tiene 60%, puede acelerarlo y puede lograr en máximo 15 días tener 9 bombas atómicas, porque generalmente tú necesitas 25 kilogramos de uranio U-235. Entonces, cuando tú estás en 60%, es un salto a 90%. Entonces, realmente Irán, en el aparato militar, obviamente no se va a comparar con Estados Unidos, que es la superpotencia del mundo. Israel tiene ventaja aérea, pero sus fuerzas armadas no son de las mejores de esa región. Nos quedan 2 minutos. Brevemente, la influencia de Irán en América Latina, que ha demostrado que tiene influencia en 2 o 3 países. Sí. ¿Cómo la ve usted? Bueno, ahora mismo con esta situación que hay, porque igual Irán tiene célula durmiente, como dijo el ayatollah, en muchos países, entre ellos Estados Unidos. Pero en América Latina sí, tiene algunas que no son durmientes, pero están vivas. En el caso de América Latina, todos sabemos, eso es público, el acuerdo que hay entre el gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela, donde incluso Irán tiene un pedazo de tierra tal vez del tamaño de República Dominicana. Entonces ahí hay iraní en trabajo de agricultura, trabajo ayudando a la industria petrolera, que por eso se ha ido recuperando, pero también se habla de que se están extrayendo uranio. Entonces, pero hay personas de Hezbollah, y esto son células que de alguna manera en una situación desesperada para el régimen, que vea que pueden tumbarlo, entonces podríamos empezar a ver acciones bélicas en esta región, y eso es muy preocupante. Por eso es que los gobiernos de nuestra América Latina deben de actuar con inteligencia y sigilo ante cómo se relacionan con estos países que tienen una visión diferente del mundo, donde a través de la violencia se pueden lograr las cosas. En ese sentido, están muy lejos de lo que son nuestros pueblos que han abrazado la democracia. Alfredo, escúchame que te interrumpa. ¿Y tú no crees que se ha construido una narrativa de signo negativo, contrario a esos países árabes, en el sentido de que son violentos, de que hacen tal y tal cosa, pero Occidente trata de intervenirlo para controlarlo y llevarle su riqueza? O sea, eso no es una narrativa de signo negativo que se ha construido y que en América Latina y en todo el mundo hemos venido repitiendo. Bueno, realmente debemos de ser honestos cuando analizamos. La geopolítica no tiene moral, no tiene ética. La geopolítica, o sea, cuando los estados persiguen, cuando toman decisiones, no lo hacen bajo consideraciones éticas ni morales, de qué es bueno y qué es malo, sino lo hacen tomando como consideración lo que perciben como su seguridad nacional y el interés nacional. En ese sentido, hay muchas narrativas que desde ese punto de vista son entendibles,
a veces uno ve que la gente habla de geopolítica en términos ideológicos y pierden el foco. Se pierde. Porque realmente cada bando hace su narrativa. La tiene el bando pro-occidental, la tiene el bando que es contrario a Estados Unidos. Obviamente que Occidente necesita los energéticos que hay en el Medio Oriente. Ya no tanto Estados Unidos, porque es hoy autosuficiente con la explotación de gas y petróleo de esquisto en la cuenca del Pérmico, lo que le ha permitido cierta holgura estratégica, pero sus aliados europeos y asiáticos dependen de ese petróleo que se exporta de allí, de ese gas natural. Por tanto, Estados Unidos tiene interés estratégico en mantener el control sobre la zona y el control se hace precisamente manteniéndolo a ellos desunidos, manteniendo esa zozobra. Fíjate que los gobiernos más estables de la región han sido descabezados y se han instalado. Mira el ejemplo de Libia. Por ejemplo, Siria, que eran países estables, están hoy completamente inestables y hay de estos actores importantes que han visto que lo que se ha hecho en Libia hoy pues contribuyó a ser más inseguro. Alfredo, brevemente, último minuto. Consecuencia que tendría esta guerra de 13 días para Israel, que tuvo, donde Netanyahu tiene un problema, es cuestionado, y para Estados Unidos, que dicen que Trump decidió lanzar la bomba sin consultar al Congreso, y ya hay voces disidentes que pueden hasta incluso interpelarlo. ¿Qué consecuencias tú ves en esto? Bueno, lo que pasa es que yo no soy abogado, pero en Estados Unidos el Congreso, o sea, el presidente tiene 48 horas para informarle al Congreso sobre cualquier ataque que realice. Y si bien la Constitución dice que se necesita la autorización del Congreso, eso es más bien un eufemismo, porque desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no declara una guerra a nadie. Sin embargo, Estados Unidos ha realizado muchísimas guerras, verbigracia a Afganistán o la invasión de Irak del 2003. Sin consultar al Congreso. Sí, entonces lo han hecho demócratas y republicanos. O sea que en Estados Unidos eso es común, que los presidentes ataquen y hacen un informe en las 48 horas siguientes al Congreso. En cuanto a Israel, lo que ha hecho le da una tranquilidad estratégica momentánea, porque ahora falta... A Netanyahu. No, a Israel, el gobierno de Israel. Le da una tranquilidad momentánea porque ahora hay que determinar cuál fue el grado de destrozo al programa nuclear de Irán. En el caso de Benjamín Netanyahu, Bibi Netanyahu tiene un problema grandísimo, porque Bibi tiene 3 cargos en la justicia, donde ya fue condenada su esposa por corrupción, cargo con causa probable. Es decir, y ya él ha ido a juicio 1 o 2 veces. Si él sale del poder, va preso. Si convoca elecciones, va a perder. Porque hay protestas en Israel todos los días contra él. Porque Israel es una democracia institucional que funciona allí en Medio Oriente. Sin embargo, su autoritarismo está haciendo colapsar ciertas instituciones y hay miedos en los liberales de que él pueda, por primera vez en Israel, hay tal vez el gobierno más extremista y ultrarreligioso de la historia. Pero él, para hacer esa coalición que es la que le permite gobernar, él tuvo que pactar con los extremistas y con los ultrarreligiosos, y su compromiso fue destruir a Hamas. O sea, si él detiene la guerra contra Hamas, ellos le retiran el apoyo y el gobierno se cae. Si el gobierno se cae, va a elecciones. Si va a elecciones, él pierde y va preso. Esa es la entrecosidad. O sea, que a Benjamín Netanyahu le conviene mantener un conflicto. No significa que es solo a Benjamín. No, porque hay un sector de los extremistas y de otros conservadores en el Estado de Israel que sí quieren eso que él está haciendo, pero hay otra gran parte de la población que no quiere eso, como por ejemplo con mi amigo Félix Castillo, que es sargento primero de comunicaciones del ejército, la Fuerza de Defensa de Israel, es un profesional con varias... No, él es israelí de ascendencia mexicana. Entonces, él es de lo que cree que se pueden convivir los dos estados, que se puede haber convivencia pacífica, regresar a los acuerdos de Oslo de 1990 y que las dos naciones pueden convivir en paz. Eso nos lo termina de explicar en la próxima invitación que le vamos a hacer, porque ha sido un lujo de programa. Gracias. Ahora parto, me están esperando abajo que parta la victoria. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos mañana con el favor de Dios.